Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Amén. Como siempre digo, qué lindo estar los hermanos juntos reunidos. Amén. El primer día de la semana para darle gloria y honra a nuestro Dios. Pero también para darle gracias a Dios por todas las bendiciones que recibimos en la semana que acabamos de terminar. Porque fueron muchas las bendiciones que recibimos. Sobre todo que estamos vivos, que tenemos salud, que tenemos un techo, que tenemos un pan en nuestra mesa. Todas estas son bendiciones que vienen de parte de Dios para cada una de nuestras vidas. En esta mañana vamos a desarrollar un tema que lleva por título Dios peleará la guerra por ti. Lo encontramos en el texto bíblico de Segunda de Crónicas, capítulo 20, del 3 al 25. Pero cuando hacemos un inventario de todas las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que nosotros lo que tenemos que hacer, o sea, toda la bendición del pasado, nos damos cuenta que tenemos que reafirmar en nuestra vida todas esas promesas que Dios ya nos dio en el pasado. Cuando reafirmamos estas promesas, le estamos creyendo a Dios que aunque no hayamos recibido la promesa, seguimos confiando y seguimos esperando la promesa que Él un día nos dio. ¿Sabe? Y eso que nos muestra la fidelidad de Dios y el amor que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Dios es un Dios amoroso, un Dios fiel, un Dios misericordioso, y Él siempre está atento a su creación. Nosotros somos creación de Dios, somos hechura de sus manos. Por eso Él está pendiente de nosotros para ayudarnos en todos los procesos por los cuales cada uno de nosotros está pasando. Porque yo creo que no hay ninguno que no esté pasando por un proceso. Pero ¿sabes qué? Dale gloria a Dios por los procesos. Dale a Dios gloria por la prueba. ¿Sabes por qué? Porque esa prueba es la que te va a afirmar verdaderamente delante de la presencia del Señor. Las pruebas son para que usted y yo volvamos en sí y podamos reconocer la autoridad y el poder de Dios en cada una de nuestras vidas. ¿Qué tal que en el mundo pasáramos sin tener ni una prueba? Cada cual viviría como bien le parecía, sin reconocer que hay un Dios todopoderoso, sin darle nuestra vida a Dios y ni absolutamente nada hacer por el reino de Dios. Pero para eso son las pruebas, para afirmarnos, para direccionar nuestra vida nuevamente, para guiarnos a través de su Espíritu Santo. Por eso todos necesitamos pasar por pruebas. Pero además también ¿para qué? Que es la más importante. Es para que usted pueda llegar hasta la estatura de Cristo. Sin pruebas no vamos a llegar a la estatura de Cristo, porque en las pruebas vamos a aprender, vamos a recibir lo que Dios quiere que hagamos en este proceso de nuestra vida. Por eso las pruebas son importantes. Cuando usted pase por una prueba, hay unos que maldicen el tiempo de la prueba, hay otros que reniegan de Dios, hay otros que se apartan de Dios. Hoy te digo, un par en tu vida. Si hay una prueba en curso, entonces métete en el río de la prueba y deja que Dios te encamine en esa prueba. Deja que la luz de Cristo te ilumine en esta prueba para que puedas salir victorioso. Cuando usted sale de una prueba victoriosa, usted sube un nivel espiritual mayor. Las pruebas son para irnos elevando espiritualmente delante de la presencia de Dios, porque hay que caminar para llegar a la estatura de Cristo. Hermano, el venir a la iglesia no te va a subir la estatura espiritual, porque hay gente que viene porque le tocó venir, porque son religiosos, porque es el domingo. Pero cuando usted viene a la iglesia y recibe la palabra y se alimenta con esa palabra y la aplica en su vida personal esa palabra y camina bajo esa palabra, entonces su espíritu se va edificando y usted va a empezar a crecer espiritualmente hasta llegar a la estatura de Cristo. ¿Ya? Esto es importante que nosotros lo hagamos todos los días. Aquí hablamos de Josafat. Estamos hablando de un rey Josafat y de una nación de Judá que estaba perseguida por dos ejércitos bien poderosos, ¿verdad? Y ellos estaban amedrantados por estos dos ejércitos, pero sin embargo Dios les da a ellos una palabra poderosa. Y la vamos a ver ahora cuando desarrollemos el tema, hermano. Ellos estaban dándose cuenta que en sus fuerzas ellos no podían contra esos ejércitos. Pero como ellos dejaron que fuera Dios el que se revelara en ellos y se revelara a los enemigos de ellos, entonces ellos pudieron ganar la guerra en el nombre de Jesús. Dios la ganó por ellos. Ellos no hicieron absolutamente nada. En tu proceso, si tú dejas que Dios obre en tu vida, si tú haces las cosas conforme a la voluntad de Dios, entonces Dios va a obrar en tu proceso y te va a dar la victoria. No es de otra manera. ¿Sabes?
Judá sabía que Dios era el Dios de la perfección, el Dios del poder, el Dios del dominio, el Dios de la autoridad. Y ellos depositaron su confianza en ese Dios. Yo no sé en quién estás depositando tu confianza, pero hoy te insto, hermano, a que tu confianza la deposites en Dios. Porque cuando depositas tu confianza en Dios, vas a ir de victoria en victoria y de gloria en gloria, como dice la Escritura. No hay nadie, hermano, que pueda enfrentar a Dios. No hay nadie. El enemigo es limitado, Dios es ilimitado. Entonces no hay nadie que pueda pasar por encima del poder de Dios, porque Él es soberano, como te dije ahorita, y Él es todopoderoso. Y los tiempos de Dios son perfectos en nuestra vida. Él no llega ni un minuto tarde, ni llega antes ni después, sino en el momento preciso, y podemos descansar en Él, porque tenemos la seguridad de que Él va a obrar conforme a su voluntad, y porque además sabemos quién es Él, el Dios todopoderoso. ¿Sabe? El rey, dice aquí la Escritura, Josafat, estaba confiando tanto en Dios. Él no perdió el tiempo. Él se puso fue a buscar la presencia de Dios, porque sabía que la única respuesta favorable para ellos poder vencer era Dios. Así nosotros como Josafat debemos manejar nuestra vida. Saber que la única persona que te va a dar una respuesta favorable a tu vida se llama Dios. El saber quién es Dios llevó a este rey a poder decir que no solo Dios era el Dios de sus antepasados, sino también era el Dios de él y el Dios de su nación. Mire todo lo que pudo él considerar de parte de Dios. Porque cuando consideramos a Dios como Él es, entonces las obras de Dios nosotros las vamos a ver en nuestra vida. Vamos a reconocer la grandeza y el poder de Dios en cada uno de nosotros. Cuando usted reconoce quién es Dios y usted reconoce que es el Dios de su vida, entonces usted puede esperar que el milagro que está usted orando pueda llegar a su vida personal. ¿Sabe qué? Así como Dios había constituido a Abraham, también él sabía que lo iba a constituir a él, derramando el poder, la gracia y el amor y la misericordia de Dios en su vida. Josafat sabía, hermano, que cuando ponían su vida en las manos de Dios, Dios tenía el control de su vida. Dios era el que iba a obrar en su vida. Dios era el que iba a cambiar las circunstancias en todos los eventos de su vida. Cuando tú le das el control de Dios a tu vida, Él va a cambiar todos los eventos de tu vida. Él te va a dar la victoria en cada proceso que tú pongas en las manos de Dios, porque estás dándole el control a Él. Estás dándole rienda suelta a Dios para que Dios haga conforme a su voluntad en cada una de nuestras vidas. ¿Sabe? Ellos podían descansar. Josafat decía, ya yo puedo descansar. ¿Por qué? Porque la decisión de Dios siempre va a ser la correcta. Las decisiones de Dios siempre van a ser las mejores para mi vida y para la nación de Judá. Así que a partir de este testimonio tan grande de Josafat, nos vamos a entrar nosotros a este tema con el primer punto que dice: tú no temas frente a la situación que estás pasando. Vámonos a 2 de Crónicas 20. Versículo 3 y versículo 4. Amén. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar al Señor e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor. Entonces, hermanos, los hijos de Moab y los hijos de Amón vinieron en contra de Josafat. Miren los enemigos tan poderosos que tenían. Vinieron buscando guerra a Josafat, que sabía que no tenían los armamentos que ellos tenían. Y él se sintió, como es natural, muy temeroso, muy atemorizado. Pero lo primero que hizo, y es lo que yo quiero que tú y yo aprendamos, que frente a cualquier problema, tú no corras del vecino a tocarle la puerta. No te vayas del presidente para que te dé una respuesta. Tú tienes que doblar rodillas y llegar a la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios, Él va a responderte peleando la batalla o la guerra que tú estés viviendo en el momento. Él es el único que de verdad va a pelear por ti y por mí. Entonces acudió a la ayuda del Señor. Él le brindó toda la ayuda. Él le dio instrucciones que debían seguir. Él exaltó el nombre de Dios. Él levantó el nombre de Dios. Él glorificó el nombre de Dios junto con toda la congregación. Hermano, nosotros unidos como congregación debemos orar para pedir a Dios lo que la congregación necesita.
Necesitamos un avivamiento espiritual, necesitamos una conexión directa con Dios a través del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros sabe qué es lo que necesita delante del Señor, pero unidos en una misma fe y en un mismo sentir, todos lo vamos a lograr, porque si lo hizo Josafat, también nosotros lo podemos lograr. Ahora vemos, cuando estaba consultando al Señor, cuando estaba hablando con el Señor, Dios le habló por medio de Hazaziel, que era un levita, pero el Espíritu Santo cayó en él y Dios le habló en el 2 de Crónicas 20:15. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, el Señor os dice así: no temáis ni os amedrantéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mire qué hermoso, la palabra no temas aparece 365 veces en la Biblia. ¿Por qué Dios nos dice tantas veces que no temamos? Porque nosotros frente a un problema inmediatamente nos ponemos temerosos, inmediatamente nos asustamos. ¿Sabes por qué? Porque no estamos confiando en Él. Pero aquí Josafat, ¿qué hizo? Exhortó a toda la tropa, a toda la gente que estaba con él, para reafirmar la fe en Dios. Cuando usted tiene fe en Dios, usted no le teme a las circunstancias. Cuando usted tiene fe en Dios, usted le cree a Dios y sabe que Dios va a defender su causa, su proceso. Porque la fe inspira a un hombre que tiene verdadero coraje. Un hombre cobarde, la fe no se mueve. Pero un hombre que tiene un verdadero coraje, la fe hace que se mueva. La fe hace que actúe en el momento perfecto. Y no hay cosa alguna que más ayuda al establecimiento de nuestra fe, de nuestra confianza en el Señor y en los momentos de agitación o de angustia, que usted descanse en la presencia de Dios, que usted le crea a Dios que Dios sí lo puede hacer, que tenga la convicción de que Dios tiene el poder, que tenga la convicción de la misericordia y de las promesas de Dios que se van a cumplir en nuestra vida. Eso se llama fe, es la convicción, es creer en el poder de Dios, es creer en la verdad de Dios, es creer en las promesas de Dios. Eso es fe. Eso es fe, hermano. Tenemos que recordar constantemente esto. Cuando llevamos nuestras cargas o nuestros pesos por las situaciones que vivimos todos los días, nosotros tenemos que acordarnos que sin fe es imposible agradar a Dios, que tenemos que caminar en la fe, que tenemos que meternos en el proceso creyendo que Dios ya está en nuestro proceso, porque le hemos dicho a Dios que tome nuestro proceso, que tome nuestra carga, que no podemos con esta carga porque es bastante pesada para nosotros. Con frecuencia estamos examinando la situación de cada uno de nosotros, hermanos, a la que no vemos la salida. ¿Cuánto nos ha pasado eso? Usted no encuentra salida en el problema en que se encuentra. No hay salida, no hay nada que hacer. Aún en las enfermedades el médico dice ya no hay nada que hacer, cerró todas las puertas humanas, pero hay una puerta divina que siempre se va a abrir a nuestro favor. Hay una puerta divina que va a decir: yo restauraré a mi hijo, a mi hija y lo levantaré. Cuando nosotros creemos en esta palabra, Dios hace la obra perfecta en nuestra vida, hermano. E incluso cuando usted, hermano, está en una situación bastante crítica, usted le dice a Dios: sigue adelante, Dios. Yo necesito que tú vayas delante de mí para yo poder seguirte, para yo saber cuál es la respuesta. Porque no se olvidan de las promesas que Dios les ha dado. Cuando tú y yo nos olvidamos de las promesas que Dios nos ha dado, estamos mal. Las promesas nunca se nos pueden olvidar. Yo hace unos días recordaba con la hermana Mari una promesa que el Señor me dio hace 20 años y la estoy esperando. Y yo le dije: no me importa cómo Dios la dio, pero yo sigo confiando en ella, esperando en ella. Porque en el momento preciso, Dios la va a entregar. No interesa cuánto haya pasado. Lo que interesa es que tenemos fe y seguimos creyendo en la promesa que Dios nos da. Pero, ¿sabes? Después, y ya tenemos el problema, que lo hemos puesto en las manos del Señor, llegamos nosotros y lo hacemos, y no me va a decir usted que no lo hace. Muchas veces eso hay que aprenderlo. Le decimos: ¿sabe qué, Señor? Dame mi carga, y vuelvo y me pongo mi carga en el hombro y me voy. Me llevo la carga nuevamente. Cuando usted le pone la carga al Señor, déjesela al Señor. Dice la Biblia: tira al Señor tu carga y Él hará. Tírasela, que Él verá a ver qué hace con esta carga que tú tienes. Entonces, por eso nosotros tenemos que recordar aquellas palabras que Dios le dijo aquí a ellos, que deben resonar nuevamente en nuestros oídos. Y te lo digo esta mañana: la guerra no es tuya. Oye bien, pueblo de Dios,
La guerra no es tuya, la guerra es de Dios. Dios va a pelear por su pueblo. ¿Sabe? Cuando tú, así se lo dijo al pueblo de Judá, la guerra no es de vosotros, la guerra es mía, le dijo Dios. Ahora Dios nos lo dice a nosotros, la guerra no es tuya, la guerra es mía. Él va a pelear por nosotros. Quiere Dios que esta declaración divina la tengamos escrita en la tabla de nuestro corazón y cuando vengan los procesos difíciles, usted pueda responder, no, la guerra no es mía, la guerra es de Dios. Dios pelea por mí. Dios es el que va a darme la victoria en el proceso por el cual yo estoy pasando en este momento. O cuando usted tiene la seguridad, cuando usted está calmado en el proceso, cuando usted tiene la confianza en lo que Dios le prometió, usted es capaz de declarar esta palabra que yo te acabo de decir. La guerra no es mía, la guerra es de Dios. Y hay de aquel, dice la Biblia, que se meta con uno de mis chiquitos, con uno de mis hijitos. Todo aquel que se ha metido contigo y conmigo verá el ayayay de parte de Dios, la justicia de Dios que hace por nosotros en nuestra vida. Por eso no es bueno que te metas con un verdadero hijo de Dios. Entonces, vamos a dejar como hizo Josafat el problema en las manos de Dios. Vámonos a 2 Crónicas 20:17, donde Dios nos habla puntualmente también. Acá en el 15 nos dijo: no temáis ni os amedrantéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino mía. Que Dios sabe que fuera, ni miedo ni nada. Esta guerra es mía, no es tuya. Ahora en el 17, mira lo que nos dice. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos. Estad quietos y ved la salvación del Señor con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque el Señor estará con vosotros. Amén, gloria a Dios, hermano. Entonces dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. ¿Sabes qué? Dios te está diciendo, quédate quietito. No sé cuál será tu problema, no sé cuál será tu circunstancia, pero yo te digo esta mañana, quédate quieto, porque Dios dice que no habrá para que tú pelees. Dios va a pelear por ti. La respuesta de Dios fue bien directa, dice aquí la Biblia, la estoy leyendo. El problema ya no era con ellos a partir de ese momento, sino que el problema del enemigo era con Dios. A partir de este momento, quedémonos quietos. Porque Dios va a hacer algo extraordinario como lo hizo con el pueblo de Judá. Si nosotros también somos hijos de Dios, Él toma el control bajo su mano. Y cuando dejamos que eso pase, la gloria de Dios la vamos a ver en nuestra vida. Por eso ya no tenían que estar ansiosos, ni asustados, ni depresivos, porque ya Dios había dado una palabra. Y cuando Dios da una palabra a tu vida, esa palabra se va a cumplir en tu vida. Amén. No tenían de qué preocuparse, ni de estar desanimados, ni aterrados, ni confundidos. Tenían simplemente que esperar y confiar en Dios, porque cada uno tiene su momento perfecto para ver la gloria de Dios. Ya te digo que no es antes ni después, sino en el momento justo. Dios hace el proceso en nuestra vida. Hermano, Dios también te dice hoy, como le habló a ellos, que te iba a librar a ti y que te invitaba a que como ellos fueron librados, tú también serás librado en el proceso. Dios te está invitando a que le creas en esta mañana, que así como libró a Judá, también a ti también te puede librar del proceso cual estás pasando hoy. ¿Sabes? Y además lo que más dice la Biblia, que no tenían que levantar un dedo. Ellos no hicieron nada. Ellos vieron desde lejos lo que Dios estaba haciendo en favor de ellos. Tú no vas a tener que hacer absolutamente nada, solamente obedecer, quedarte quieto donde Dios te mandó a que te quedaras quieto, porque así va a ocurrir cuando somos capaces nosotros de permanecer en fe, creyéndole a Dios nuestros problemas y poniendo nuestros problemas en las manos de Dios para que Dios tome el control de cada uno de ellos. Hoy te he hablado 3 veces del control de tus problemas en las manos de Dios, porque aquí vemos a Josafat que puso el control del problema, de la guerra que tenían en las manos de Dios y dio resultados, vieron la victoria. Ahora, tú quieres una victoria, pon tu proceso, toma el control tuyo y pónselo en las manos del Señor, porque el control tuyo no va a solucionar el problema. El control de Dios es el que va a solucionar el problema en que tú te encuentras hoy. Solo necesitaban hacer 3 cosas, que son las que tú y yo necesitamos hacer en esta mañana. Ir a donde Dios les mandó.
Yo le digo, váyanse a tal lugar, aquí lo dice claramente, cuando usted lo lee todo, él le mandó, de mañana descenderéis contra ellos, aquí que ellos subirán por la cuesta de Sí, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Y él le dio la orden a dónde tenían que ir. Dios te va a dar la orden a ti a dónde tienes que ir para alcanzar la victoria que estás esperando. Segundo, ocupar ese lugar sin moverte de ahí. Si Dios te dijo que te quedes ahí, aun cuando no lo entiendas, te tienes que quedar ahí. Porque tú dices, pero ¿por qué Dios me va a mandar a ese lugar? ¿Qué tal que me atraquen? ¿Qué tal que me roben? ¿Qué tal que me empujen? ¿Qué tal que me hagan? No, ahí no puede ser. Hermano, si Dios te mandó ahí, quédate ahí, porque Dios te va a guardar, te va a respaldar y te va a dar la victoria. Tenemos que creerle lo que Dios nos dice en la palabra y ver cómo Dios les iba a rescatar de una forma extraordinaria. ¿Sabe por qué fue extraordinario? Fue sobrenatural. Algo que el hombre nunca hubiera podido hacer fue lo que Dios hizo con el pueblo de Judá, y es lo que Dios quiere hacer con tu vida y con mi vida en este tiempo, porque por ello Dios vuelve a ordenar al pueblo. Porque aún así que le estaba hablando Dios, le estaba dando otras promesas, y el pueblo seguía con miedo. Dios le dijo, ¿sabes qué? Judá, tranquila, no tengas miedo. Yo voy a responder por ti. Yo te voy a dar la salida a este proceso. Yo te voy a ganar la guerra. No pierdas las fuerzas. Levántate. Dios empezó a animar al pueblo a través del rey para que el pueblo se levantara, ya que él estaría con ellos en cada proceso, en cada caminar de lo que ellos estaban viviendo en ese momento. ¿Sabe que en otras palabras que era lo que Dios le estaba diciendo al pueblo? No están solos. Es lo que Dios nos dice hoy a nosotros en el proceso. No sé cuál sea tu proceso que estés cruzando hoy. No estás solo cuando le das el control a Dios. Dios hará lo que tiene que hacer. Vamos al segundo. Tu confianza debe estar en el Señor. Segunda de Crónicas 20:20. Pero vamos a empezar por Segunda de Crónicas 20:12. 20:12. Oh Dios nuestro, ¿no nos juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Miren una cosa tan tremenda. Esos ejércitos tenían cantidades de hombres, cantidades de guerreros, y eran dos ejércitos contra un solo ejército que no era tan grande, que era el pueblo de Israel. Pero me encanta lo que hace Josafat. Dice, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? O sea, ¿tú no vas a hacer nada por ellos? Para que ellos no vengan en contra de nosotros. ¿Sabes que ellos tenían confianza en Dios para poder acercarse a Dios y hablarle de esta manera, a pesar de que estaban viendo que lo que venía era muy grande para con ellos? Dice, porque nosotros ya no hay fuerza, Señor, estamos abatidos, estamos con las alas caídas en este momento, Dios, pero por esta multitud tan grande que viene, no sabemos qué hacer. Cuando usted es sincero con Dios, sincera con Dios, y le dice, ¿sabes qué? No sé qué hacer en este proceso. No sé cómo voy a manejar este proceso, Dios. Cuando tú le abras el corazón a Dios y le hablas así como Josafat. Josafat no fue, mire, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué hacemos? No tenemos armas. No, él no hizo eso. Él se apartó y le dijo, oh Dios nuestro. Reconoció que era no solo de él, sino de todo el pueblo de Judá. Tú eres nuestro Dios, a ti vengo nuevamente, Dios. Ya no tenemos fuerzas, Padre, cuando vimos a este enemigo tan grande, pero confiamos en ti. Confiamos en que tú lo puedes hacer. Por eso a ti volvemos nuestros ojos. Cuando tú apartas los ojos de Dios, las cosas no van a funcionar. Tus ojos tienen que estar puestos en Dios, en confianza con Dios. Pero mire, hermano, qué ejemplo tan hermoso para el espíritu que tenía este hombre llamado Josafat, rey de Judá. Nosotros nos vemos asaltados, cuando nos vemos asaltados por una confusión tan grande, esto mismo es lo que tenemos que hacer. Llegar a la presencia de Dios. Señor, no tengo fuerzas, estoy desanimada, estoy cansada, Señor, ya lo he intentado de una forma, lo he intentado de la otra, pero no me ha dado resultado, no sé qué hacer. El enemigo que tengo es muy poderoso y yo no voy a poder con él. Cuando tú le confías eso al Señor y dices, Señor, pero vengo a ti. Señor, te voy a entregar el proceso porque yo realmente no puedo hacer nada. Humanamente no puedo hacer nada.
toma mi vida, toma el control de mi vida, Señor, toma el control de este proceso. Entonces Dios va a tomar las riendas del proceso. ¿Sabes por qué? Y Dios va a usar un profeta para hablarte. ¿A cuántos Dios no le ha solucionado un proceso a través de un profeta? ¿A cuántos Dios? Porque cuando usted tiene fe en Dios, Dios no te va a mandar a cualquier profeta, te va a mandar a uno que sabe que va a hablar lo que Él quiere que se le hable. En eso, la Biblia dice que tenemos la capacidad de pesar las profecías, si son de Dios o no son de Dios. Lo dice la Escritura allá en Corintios. Entonces, hermano, este varón de Dios sabía que él tenía que poner los ojos en Dios. Por eso dice, en ti pondremos nuestros ojos. O sea, no nos vamos a desviar nuestra mirada sino puesta en ti. Vamos a creer en ti, vamos a confiar en ti, vamos a caminar como tú dices, Señor. Miren, Segunda de Crónicas, mira, hay algo muy importante. El apóstol Pablo, en su epístola, supo realmente qué pasaba con aquellos que confiaban en Dios. Lo dijo en 2 de Corintios 5:7. Mira lo que dice. Porque por fe andamos, no por vista. Es más, Josafat, dice aquí la Escritura, había aprendido esta lección de parte de su padre. Míralo aquí en 2 de Corintios 14:11. 2 de Corintios 14:11. De Crónicas, perdón, corrijo, sí. Crónicas, 2 de Crónicas 14:11. Y clamó Asa al Señor su Dios y dijo: Oh Señor, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Señor Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Mira lo que me gusta más de esta oración de él. Cuando él le dice al Señor, para ti no hay diferencia alguna en ayudar al poderoso o al que no tiene fuerzas. Porque él le había confesado antes que él no tenía fuerzas. Estaban agotados, porque la persecución, el venir nada más, ver cómo venía ese ejército ante ellos, eso le había hecho a ellos desmayar. Por eso decía, no desmayen, no desmayen, yo voy a estar ahí con ustedes y los voy a ayudar. Y además dice, ayúdanos, le pide la ayuda. Este es el padre de él, y él venía de un padre que adoró a Dios, que bendijo y glorificó el nombre de Dios, y él eso lo había aprendido de su padre y eso lo estaba aplicando en su vida personal. Entonces allí se acerca el enemigo y va avanzando. Ellos ven que el enemigo va viniendo hacia ellos, y el rey Josafat animó a todas sus tropas: no tengan miedo, no estén amedrentados, vamos a levantarnos, Dios nos dijo, Dios nos prometió y Dios nos va a ayudar. Esa debe ser la actitud de nosotros como hijos de Dios. Y la respuesta de Dios no se hizo esperar. Ahí vemos a ver todo lo que Dios hizo. El profeta Hazariel fue el que Dios mandó para que le diera estas dos. Fueron 3 profecías, ya vamos con la segunda profecía. Y le dijo, cree en mí. ¿Qué significa creer en Dios? Cuando yo creo en Dios, esta es la convicción de quién es Dios. Esta es la convicción del poder de Dios. Esta es la convicción de que lo que dice la Biblia, que Él es, así es. La Biblia no miente. Y ella ha dicho que Dios es el único Dios que existe. No hay otro Dios fuera de Dios. Yo soy el redentor tuyo, le dijo al pueblo de Israel. A nosotros nos toca esa palabra en el día de hoy también. Él es nuestro redentor. Él es quien la Biblia dice que es. La Biblia no se equivoca. Y Él cumplirá en todo tiempo cada promesa que te ha hecho a ti en tu vida. ¿Sabes? Hazariel era el portador de las buenas nuevas para el pueblo de Judá en ese momento. Un pueblo que pensaba que no iba a salir de esta batalla. Y Dios le da esta poderosa palabra cuando dice, no habrá para que peleéis vosotros. En este caso, paraditos hay quietecitos, esperen la gran salvación que yo haré por ustedes. Dios va a hacer, en tu proceso te va a dar una respuesta maravillosa. Escuche lo que Dios tiene que decirle a usted hoy en esta mañana. Y esto es lo que dijo anteriormente a este pueblo de Judá a través de él, del profeta, y dice, creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Vámonos al 2020.
Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces, ¿en quién tengo que creer? ¿En lo que me diga el vecino? No. ¿En lo que me digan en el banco? ¿En lo que me digan en la clínica? Yo tengo que creer en lo que Dios me dice en la palabra de Dios. Por eso Él le dice: creed en el Señor vuestro Dios y estaréis ¿qué? Seguros. Mi seguridad viene a mi vida cuando yo creo quién es Dios y la obra redentora de Dios a través de su Hijo Jesucristo aquí en la tierra. Cuando yo creo realmente en eso, tengo la seguridad de que Dios me va a respaldar en cada momento de mi vida. Y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis ¿qué? Prosperados. Usted será prosperado cuando crean los profetas verdaderos de Dios. Porque la palabra de un verdadero profeta viene de Dios. Él simplemente abre la boca y permite que Dios hable a través de él. Entonces, al hacerlo, vas a tener la seguridad de que vas a salir victorioso en el proceso en que tú te encuentras en este momento. En el momento de tu adversidad, Dios va a estar ahí. En el momento de tu problema, Dios va a estar ahí. No sé cómo se llama lo que está pasando por tu vida, pero Dios está al pendiente de todo. La confianza y la seguridad de tener fe en Dios es maravillosa en nuestra vida. ¿Sabes? Que nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios para llenarnos de todas las promesas que tenemos a través de las Escrituras, para que ellas se puedan cumplir cada una en nuestra vida. Queremos estar seguros porque Dios está con nosotros, porque hemos puesto nuestra vida en las manos de Dios, y seremos prosperados porque estamos creyendo en la palabra profética que Dios nos da todos los días. Y esta es una palabra profética que nos está dando Dios. Estamos seguros y prosperados a través de esta palabra que estamos recibiendo en esta mañana. Pero tengamos en cuenta algo, hermano, porque a veces por escuchar la palabra de otros, nosotros nos apartamos de la presencia del Señor. No podemos estar oyendo opinión en una, opinión en otra, opinión en otra, porque no en todas las veces te van a dar la opinión correcta que dice la palabra del Señor, ¿sabes? Entonces se detienen los problemas, entonces se desanima, entonces le echa la culpa a Dios, y Dios no tiene la culpa de eso. Usted tiene que buscar el lugar donde usted se le enseñe la verdadera palabra de Dios, donde usted vaya a aprender lo que Dios dejó aquí revelado para usted y para mí en este tiempo. En esta ocasión, toda valoración desde el punto de vista humano sobre la situación hubiera sido totalmente negativa. ¿Qué tal que yo hubiera dicho: no, vamos a devolvernos, porque estos dos ejércitos son muy grandes para nosotros no podemos con ellos, corra, sálvese quien pueda? No, ellos obedecieron: estate quieto, que yo soy el que voy a vencer por ustedes. Usted quédese quieto en el proceso, que Dios le va a dar la victoria. Descansa en el Señor, porque la victoria viene de arriba, no viene de tus manos, ¿sabes? Pero el rey y el pueblo, ¿qué hicieron? Tomaron en serio la promesa de Dios. ¿Cuántas veces no has tomado en serio la promesa de Dios? ¿Cuántas veces Dios te ha prometido y te ha importado la palabra que Dios te ha dado? ¿Cuántas veces? Este es el tiempo que usted y yo nos tenemos que levantar y empezar de verdad a creer en las promesas que Dios nos ha dado. Recordemos la fe de todos aquellos que se apartaron la mirada de la situación de Dios, la mirada de la situación de Dios. O sea, tenían una situación, estaban mirando a Dios, pero llegó un momento en que dejaron de mirar a Dios y se apartaron de la situación y no la fijaron en Dios. Aquí vemos un ejemplo grande en la Biblia, en Mateo 14, del 29 al 31. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces nos damos cuenta, hermano, Pedro amaba a Jesús, pero cuando Jesús le dice ven, Pedro se tira al agua, pero estaba mirando fijamente a Jesús. Pero cuando bajó la mirada de Jesús y vio que las olas estaban fuertes, Pedro se hundió. Cuando quitas los ojos de Jesús, te vas a hundir en el proceso. Pero dice, puesto los ojos en Jesús,
autor y consumador de la fe. ¿Qué quiere decir autor? El pionero de la fe, Jesús. ¿Qué quiere decir consumador? Perfeccionador. Jesús, el pionero, a nosotros nos perfecciona en el camino de la fe para alcanzar la fe regia, que es la que Él quiere que usted y yo tengamos en este tiempo. La confianza y la seguridad que usted debe tener es fe en Dios. En la confianza y en la convicción está la fe que nos lleva a conocer verdaderamente a Dios y a creer verdaderamente en Él, porque la fe no duda, ni la fe tampoco tiene miedo. Ya, ahí dice que no dudemos, porque la duda es como las ondas del mar que van y vienen, hoy creo y mañana no creo. No, nosotros no podemos tener la duda cuando decimos que somos hijos de Dios. La fe expulsa todo el temor que usted pueda tener. La fe lo ayuda a creer perfectamente que la palabra que recibiste viene de parte de Dios. También, ¿sabe qué? La comunicación de la palabra de Dios, como te la enseñen, eso va a desarrollar tu fe, tu capacidad de poder creerle a Dios, la convicción de que sabes que lo que está hablando fue lo que Dios dejó revelado para ti y para mí. Y esta palabra está de acuerdo al consejo que Dios le dio a usted a través de esa escritura. Esta escritura sigue vigente porque cielo y tierra pasará, mas esta palabra jamás pasará. Cuando usted lo hace, usted puede tener la seguridad y perfecta seguridad de salir victorioso de todas las adversidades por lo que ustedes tengan en este tiempo. El mensaje profético nos dejó claro Zacarías en el capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra del Señor a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Entonces no es con ejército ni con fuerza, sino con ¿qué? Con mi Espíritu Santo. Es así como usted va a ganar las batallas. Es de la única manera. Usted no tiene que buscar un ejército para que lo defienda, ni tiene que poner toda la fuerza para que el proceso se dé. Usted simplemente con el Santo Espíritu de Dios para lograr que las puertas se abran y la victoria llegue a su vida. Vamos al tercero, que dice: tú alaba al Señor ensalzando el carácter eterno de su amor y misericordia. Aquí vemos cómo en 2 Crónicas 20:21 Dios nos habla directamente cómo debe ser el proceso. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen al Señor, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que diese gloria al Dios porque su misericordia es para siempre. Entonces Josafat creyó perfectamente. Aquí lo vemos que Josafat creyó, porque mira lo que hizo: empezó a ordenar a los cantores con sus vestidos de ceremonia y todo, pero él creyó, y la única acción que hizo fue preparar a su ejército de esa manera. Ordenó a algunas personas que glorificaran el nombre de Dios, los cantores, los adoradores, pero él sabía que había un equipo espiritual mayor, porque él ordenó a todos de esa manera: primero los cantores, todo lo espiritual primero, y segundo puso a todos los hombres que venían con armas para defenderse en la batalla. Pero él estaba segurito, hermano, que la batalla sobrenatural venía, porque por eso Dios le había hablado que ni un dedo tenían que mover. Entonces, ¿qué hizo primero? Puso la alabanza, puso la adoración delante del Señor. El pueblo alababa, el pueblo cantaba. ¿Se acuerdan cuando Jericó, las 7 vueltas de Jericó, cómo se cayeron los muros? Con la alabanza y la adoración. ¿Qué puso José? Primero puso a los cantores, a los sacerdotes, a todo lo que era espiritual, porque la guerra espiritual también se gana con la alabanza y la adoración, porque ellas son guerra espiritual para nuestra vida. Entonces, ¿él qué hizo primero? En acción de gracias, porque ya sabía que iban a ser vencedores, a poner al pueblo a alabarlo a Dios de todo corazón. Está claro que esta batalla era sobrenatural, ya lo vimos aquí claramente. Judá nunca se enfrentó a los ejércitos que venían en contra de ellos, porque el único que se enfrentó a ellos fue Dios. El único que le puso una emboscada a este pueblo fue Dios. ¿Qué permitió Dios? Que ellos, los unos con los otros, se mataran entre sí. Y a Israel en el lugar a Judá donde le había colocado Dios, para que ellos vieran lo que estaba pasando. Y ellos de verdad no tuvieron que hacer absolutamente nada. Mira lo que dice 2 Crónicas 20, 18 y 19.
Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante del Señor y adoraron al Señor. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Señor, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Usted, cuando tenga un proceso difícil, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Arrodillarse y adorar a Dios. Mira cómo nos enseña Josafat hoy. Él y todo el pueblo se arrodillaron y adoraron a Dios. Cuando usted se arrodilla, le está diciendo: Señor, no puedo más, no soy capaz. Vengo de rodillas delante de ti a reconocer que solamente tú eres el único que me puede sacar en victoria de este proceso. Cuando esto pasa, nosotros vemos la gloria de Dios en nuestra vida. Por eso yo le digo, hermano, siga creyendo el mensaje que Dios le da a través del profeta. Siga creyendo ese mensaje y acéptelo, esos mensajes, porque esos mensajes vienen de parte de Dios. Están escritos aquí en la palabra de Dios. Por eso digo, la serenidad en nosotros depende única y exclusivamente de la actitud que usted mantiene, que lo mantiene firme en la fe con el Señor. Cuando yo tengo fe, yo siempre estoy sereno, no me preocupo de nada, siempre sigo levantando el nombre de Dios. Pero me parece una forma poco corriente lo que él hizo para armar el ejército de él. ¿No le parece? Claro, ¿cómo lo armó? Puso los cantores, armó un coro, hermano, por delante. Ellos venían todos armados, requete armados hasta los dientes. Y Josafat lo único que puso fue un coro que fuera adelante alabando y adorando al Dios de toda la vida. Hermano, cuando usted tenga un problema grande, adore a Dios. Alábelo con toda su alma y con todo su ser, hermano. Él sabe, por haber hecho esto, Dios le dio la victoria. No era la alabanza, hermano. Era la fe con que ellos cantaban y adoraban a Dios. Porque usted puede escuchar la alabanza y no le mueve nada. Pero cuando usted haga la prueba, cuando usted adora con fe, creyendo, usted siente que su alma, su espíritu se une a la presencia del Señor. Por eso, para eso son las alabanzas. Para despertar nuestro espíritu. Para animar nuestro espíritu delante del Señor. ¿Sabe? Fue Dios quien ganó la batalla por ellos. Ellos no tuvieron que hacer absolutamente nada. ¿Qué significa la victoria en el mundo espiritual? ¿Sabe? La victoria en el mundo espiritual se logra cuando permitimos al Espíritu Santo de Dios que controle nuestra naturaleza pecaminosa y gobierne nuestras decisiones. Solamente de esa manera, hermano. Entonces, que le damos rienda suelta al Espíritu, le damos rienda suelta a la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, y eso era lo que estaba pasando en el pueblo de Judá. Por eso toda potestad que venía en contra de ellos fue destruida en el nombre de Jesús. Yo siempre recomiendo que mantengamos alabanza puesta en nuestros hogares, porque la alabanza es vida, la alabanza lo despierta, la alabanza despierta su espíritu y usted empieza a alabar a Dios y está alabando a Dios y está trapeando y está alabando a Dios. Hermano, en todo tiempo tenemos que alabar y adorar a nuestro Dios. ¿Sabe? Esto que él me describe a mí, que el pueblo de Judá no hizo emboscada, no se metió con el enemigo, porque Dios fue el que emboscó el divino, Dios fue el que se metió con el enemigo, Dios fue el que lo hizo todo. Mira, y la gran bendición viene después de una gran tormenta, de una gran prueba. Aquí lo vamos a ver más adelante. Dios hizo que el enemigo se matara entre ellos y después salieran huyendo. Rompió la alianza que habían entre ellos como pueblos, como reyes, tenían una alianza. La alianza de ellos, ¿cuál era? Destruir al pueblo de Judá, pero Dios no lo permitió. El enemigo piensa algo en ti para destruirte, pero llega Dios, el que tú tienes, que es el poderoso y que tiene fe y cree en él y le ha dado el control, y viene y acaba con el enemigo que te ha querido destruir. Mira lo que es 2 Crónicas 20, 23 al 25. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matar y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Luego que vino Judá a la torre del desierto hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos,
pues ninguno había escapado. Y viendo entonces Josafat y su pueblo, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlo, hallaron entre los cadáveres mucha riqueza, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tanto que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Hermanos, miren, después de una tremenda batalla viene la bendición. Viene la victoria, pero también viene la bendición económica que estamos esperando. Recogieron un tremendo botín. Duraron 3 días recogiendo todo el botín que había dejado los ejércitos que Dios había permitido que se mataran los unos con los otros. No quedó ni uno solo vivo. Ni un enemigo tuyo va a quedar vivo delante de la presencia de Dios. Todo aquel que se mete con un hijo de Dios, le queda de ver a Dios, hermano. Así que tengamos esa confianza y en esa seguridad. Porque yo sé que el que va conmigo va por mí. Amén. Para ayudarme, para levantarme, para fortalecerme. Ese es el Dios que tú y yo tenemos en este tiempo. Concluyo en este mensaje, hermano, que también es aplicable a nosotros en este día, en esta mañana, que aquellos que vayan en contra de nosotros van a fracasar, porque Dios estará con nosotros. Mientras crean en Él, nosotros tendremos victoria, tendremos felicidad y tendremos el amor de Dios siempre, cada día de nuestra vida. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga grandemente.